Las raíces del vampirismo. El conde Drácula continúa manteniendo a su público en un estado de horrorizada semicredulidad. Pero sea cual sea la verdad de la leyenda de los vampiros, su origen radica en una serie de hechos bastante simples. Cada noche, cuando bajaba el telón tras la representación de Drácula en su primera versión teatral, 1924, el actor-director que interpretaba el papel de Van Helsing, aparecía delante del telón para tranquilizar al público. Un momento, damas y caballeros. Una palabra antes de que se marchen. Esperamos que el recuerdo de Drácula no les cause pesadillas, de modo que he aquí unas palabras para tranquilizarles. Cuando estén en su casa, esta noche, y hayan apagado las luces, y sientan miedo de mirar detrás de las cortinas, y teman ver que una cara aparece en la ventana, bueno, tranquilícense. Y recuerden que, al fin y al cabo, esas cosas sí existen. Era el parlamento final perfecto. El público, gran parte del cual lo constituían lectores de novelas de vampiros, muy en boga por aquel entonces, había pasado la velada estremecido ante la historia irresistible del mayor de los vampiros, Drácula. Su creador, el productor teatral Bram Stoker, sabía instintivamente que su historia provocaba un eco en lo más profundo del inconsciente colectivo del público. Drácula fue un bestseller y un éxito de taquilla. Eso significaba que interesaba a las masas. Y aún hoy, la historia del conde vampiro sigue interesando. ¿Por qué? Como explicó el actor Christopher Lee, Drácula atrae en parte porque es una figura sobrehumana, un inmortal cuya aterradora presencia es también sexualmente irresistible. Los psicólogos subrayan la clara atracción que surge entre el vampiro sádico y dominante y la víctima sumisa y masoquista. Pero, sea cual sea la jerga que se emplee, Drácula es más fascinante que el atávico hombre lobo o que el escurridizo fantasma. Pero, a pesar de su popularidad en los medios de comunicación, el vampiro no debe ser considerado como un mero artificio escénico, emocionante durante la función, pero que después se olvide pronto. Los vampiros, dicen los conocedores del tema, deben ser tomados en serio. Existen muchísimos documentos en el este de Europa, correspondientes al siglo XVIII, que afirman que los no muertos son reales. De modo que, existen. Como en muchos otros fenómenos paranormales, hay que agotar todas las posibles explicaciones racionales antes de abordar una explicación sobrenatural. Y en el caso de la epidemia de vampiros que ocurrió hace 200 años, hay varias explicaciones donde elegir. Por ejemplo, el escritor ocultista británico Dennis Whitley señaló que antiguamente, en tiempos en que se pasaban grandes privaciones, los mendigos entraban en los cementerios y dormían en los mausoleos durante el día, saliendo de noche a buscar comida. Pálidos, flacos, saliendo de tumbas en la oscuridad, no es raro que se les tomara por los legendarios y terribles vampiros. Sin embargo, ese tipo de confusión no explica los verdaderos casos de cadáveres que fueron hallados incorruptos cuando se abrieron sus ataúdes. Este es un fenómeno poco frecuente, pero conocido, y se han sugerido varios argumentos naturales para explicar sus causas. Ciertamente, las características del terreno en que se entierra un cadáver puede implicar enormes diferencias. Por ejemplo, en el ritmo de la descomposición. En la isla volcánica de Santorín, Grecia, por ejemplo, los cadáveres se encuentran tan intactos al cabo de los años, que denotan enormes diferencias con los habidos en otras regiones. Pero, sin duda, la más convincente de las explicaciones naturales es la del entierro prematuro. El coma, la catalepsia y otros estados similares a la muerte llenan todavía de estupor a nuestros contemporáneos. No se podía exigir a los campesinos supersticiosos de hace varios siglos que lo comprendieran. ¿Cuántos desgraciados habrán despertado dentro de un féretro, bajo unos metros de tierra o, quizá, tras lograr salir del ataúd, se habrán encontrado encerrados en el mausoleo familiar, donde habrán muerto de hambre, sed y pánico?
Los entierros prematuros eran cosa relativamente común. Se dice que cuando se estaba demoliendo un cementerio del siglo XVIII para construir un aparcamiento, un tercio de los cadáveres que desplazó la excavadora mostraban signos de haber luchado dentro de sus féretros. Entre las pruebas de ello figuraban dedos rotos al intentar forzar el cierre en la definitiva agonía, manos que salían del ataúd, sangre en las mortajas, cuando el cadáver había mordido su propia carne a causa del ahogo o la locura, y era precisamente la presencia de la sangre en un cadáver exhumado, lo que se consideraba con frecuencia una prueba de que esa persona era un vampiro. Es de esperarse que hace mucho tiempo atrás, la gente no lograra entender lo que sucedía con nuestro organismo, si este aparentemente no mostrara signos de vida. Y tal fue el caso, sucedido en un relato hace ya muchos años. Charlotte Stoker solía contar al pequeño Abraham una terrible historia acerca de una de las víctimas de la epidemia de cólera que se había abatido sobre Dublín. Una mujer, a quien se creyó muerta, fue arrojada al montón de cadáveres, dentro de un pozo de cal. Pero su desesperado marido, que fue a recuperar el cadáver para enterrarla decentemente, descubrió que aún respiraba. Vivió felizmente muchos años después de su terrible experiencia. Pero, si se hubiera recuperado por sí sola y alguien la hubiese visto salir tambaleándose del pozo por la noche, fácilmente hubiera sido confundida con un no muerto. Los entierros prematuros pueden haber ocurrido, con frecuencia, porque las varias etapas del rigor mortis no son bien comprendidas. Los músculos de un cadáver comienzan a ponerse rígidos, empezando por la cara y el cuello, alrededor de 1 hora y media después de la muerte. Esto puede adelantarse o atrasarse en función de la temperatura ambiente. El rigor mortis desaparece aproximadamente 36 horas después. Los músculos pierden su extremada rigidez y el cuerpo queda relativamente flexible. Puede ser que existan explicaciones lógicas y hasta frívolas para 99 de cada 100 casos de supuesto vampirismo, pero es el caso número 100 el que intriga al investigador. Durante muchos años, los ocultistas han creído en la existencia de materializaciones demoníacas que chupan sangre. La practicante ocultista Diane Fortune, cuyo verdadero nombre era Violet Fart, creía que el cuerpo astral puede escapar del cuerpo de una persona viviente y asumir otra forma, como la de un pájaro, animal o vampiro. Otras zonas de lo paranormal incluyen también la aparición espontánea de heridas de sangre, como las imágenes que sangran, o los estigmas. Pero estos están considerados como fenómenos sagrados, mientras que el vampirismo se considera generalmente diabólico. Bien podría ser que estos fenómenos fueran distintas caras de la misma moneda, una buena y una mala. Quizá todos los fenómenos inexplicados emanen de la misma fuente que no es moral ni inmoral, sino inusual. Pero hasta que la descubramos, podemos continuar estremeciéndonos ante la última historia de estos entes, y considerando la cuestión: ¿existen los vampiros?